Bueno, hola a todos, yo soy Dulce Botig, estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. El trabajo que les presento pretende recuperar o realizar una inscripción en docencia que fue llevada a cabo en la Cátedra de Geometría Euclídea Espacial, que corresponde al tercer año del profesorado en Matemáticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Esta inscripción fue realizada durante el primer cuatrimestre de este mismo año, y bueno, fue realizada por mí, y la co-directora y directora de la misma son Marcela Gote y Ana María Mántica, respectivamente, de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Este trabajo también dio lugar a una inscripción en investigación que me encuentro desarrollando en este momento, en el marco del proyecto CAID 2020, la vinculación entre las tecnologías digitales y el tratamiento de los contenidos del currículum de matemática a la formación inicial y continua de profesores de matemática. Para fundamentar de alguna manera el porqué de la realización en una inscripción en docencia en este tema, consideramos que en la geometría euclídea las definiciones de figuras, junto con los axiomas y con las propiedades, proporcionan las bases del trabajo deductivo que les caracteriza, en el que cada objeto tiene una definición y unas imágenes asociadas. También reconocemos el lugar que asumen las tecnologías en el aula y cómo esto modifica el modo en el que se atraviesan las formas de producción del conocimiento y su inclusión en las prácticas de enseñanza. Es por esta razón que consideramos importante el hecho de producir conceptos matemáticos que se ven fortalecidos por la utilización de tecnologías digitales. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos beneficioso desarrollar el trabajo geométrico focalizado en el estudio de definiciones para facilitar la organización del alumno en cuanto a objetos propios de la geometría y así favorecer su manejo. En nuestro caso, decidimos profundizar el concepto de poliedro y en particular el poliedro regular, aspirando a conseguir una mayor apropiación de estos contenidos, trabajando con la definición y el empleo de no ejemplos. Ahora bien, en cuanto a la inscripción, en general persiguió dos objetivos, los cuales corresponden, en primer lugar, a mi formación en matemática. En esta instancia se pretendió reafirmar y ampliar las cuestiones relativas a los temas de matemática que estén involucrados en el desarrollo, facilitando de esta manera la incorporación en estudios posteriores. Y por otra parte, a mi futuro profesional docente, en donde se aspiró al enriquecimiento de la formación didáctica en aspectos relacionados con la enseñanza de poliedros y la incorporación de tecnologías digitales que promuevan una mejor formación de estos conceptos para mi futuro como profesora. De acuerdo a estos objetivos, la inscripción en docencia tuvo tres actividades, las cuales corresponden a la primera actividad, la indagación en páginas web, sitios web y libros de texto de educación secundaria y superior, con el propósito de identificar definiciones de poliedro y de poliedro regular. La segunda actividad correspondió al análisis de acuerdo a la relación de propiedades establecidas en una y en otra definición, y a la definición acordada por la cátedra también. Y la tercera actividad corresponde a la elaboración de una tarea que sea incluida en el trabajo práctico de regularización obligatorio para la asignatura de Geometría Euclídea Espacial. Ahora bien, considerando el tiempo que tengo destinado a la presentación, me voy a detener en la segunda y la tercera actividad. En cuanto a esta segunda actividad, el análisis de las definiciones consistió en determinar si la definición y los poliedros regulares que se presentan guardan coherencia teniendo las condiciones enunciadas en ellas, y en la definición que tomé como base, la cual se muestra primera, que se presenta en el libro de Geometría en 3D que aún se encuentra en edición. Luego, la idea de esta actividad es cotejar las mismas definiciones. En esta instancia, entonces, procedí de dos maneras distintas de acuerdo a los resultados obtenidos. Por un lado, en el caso en el que ambos enunciados definen conjuntos de figuras iguales, justifiqué las correspondencias de condiciones presentes en una y en otra definición. Y por otro lado, si los conjuntos de objetos no son los mismos, propuse no ejemplos. Para explicar mejor esta actividad, les presento ahí abajo, se puede ver, una de las definiciones que recolecté del Manual Escolar Matemática 8, que dice que existen solo 5 poliedros regulares, a los que todas sus caras son polígonos regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. En esta definición podemos ver que solamente se enuncia
la condición de que todas las caras son polígonos regulares. Entonces podríamos decir que la definición base y esta definición no definen el mismo conjunto de objetos, dado que según esta definición podríamos indicar que la pirámide de base cuadrada y triángulos equiláteros como caras laterales, el prisma de base de triángulo equilátero y caras laterales cuadradas, y el antiprisma pentagonal son ejemplos de poliedro regular. Ahora bien, de acuerdo a la tercera y última actividad de la inscripción, cabe destacar que los contenidos previos que tienen los estudiantes antes de realizar el trabajo final de regularización corresponde a definición de superficie poliédrica cóncava y convexa, definen poliedro regular convexo y se enuncian sus propiedades, se analizan distintas demostraciones del teorema de Euler, se define poliedro regular convexo, y en base al teorema se concluye que solo podrían existir 5 poliedros regulares convexos, quedando la prueba de su existencia para más adelante. Respecto al trabajo práctico de regularización, se establece que pueda ser resuelto de forma grupal o de forma individual, y desde que se les entregan las consignas a los estudiantes, ellos disponen de una semana para poder resolverlas antes de ser presentadas a través de una clase sincrónica que fue desarrollada por Zoom, en la que se presentaron los avances realizados antes de la entrega final del trabajo. Para esta instancia, diseñé 2 modelos de tarea, en los cuales, en la primera consigna, se les solicita a los estudiantes que comparen una definición de poliedro regular que les acercamos con la propuesta por la cátedra, atendiendo a las condiciones que se establecen en una y en otra definición. Esta definición que aparece primero es una de las definiciones que se les acercó a los estudiantes. En la segunda consigna del trabajo práctico, se pretende que los estudiantes construyan mediante GeoGebra poliedros que cumplan 2 de las 3 condiciones exigidas en la definición que propone la cátedra, que es la definición que tomé como base en la tarea anterior. Así, el problema que diseñé tiene como objetivo resignificar la definición de poliedro regular a partir del reconocimiento de 9 ejemplos, con el uso del software de geometría dinámica GeoGebra, o con material que permita realizar un modelo físico del mismo. A modo de ejemplo, tomo la resolución de esta segunda consigna de uno de los grupos. Este grupo decidió tomar las condiciones de igualdad y regularidad de caras y construyeron un poliedro que supieron identificar como no regular, el cual no contaba con igual número de caras concurrentes en cada vértice. Lo interesante de este no ejemplo que propusieron es la exploración y la construcción en papel como primera instancia para luego poder realizarla en GeoGebra, así también como la búsqueda de cuerpos que escapan de los trabajados durante el cursado de asignatura de Geometría Euclídea Espacial. Aquí podemos ver 360 cómo es la figura que ellos construyeron. Bien, de esta manera, en la exposición de preentrega de los trabajos, se pudo apreciar que los realizadores de este trabajo recurrieron no solo a un módulo de cátedra, sino también que apelaron a la búsqueda virtual y se valieron de la construcción en papel para poder materializar las ideas y luego poder fabricarlas mediante el software de geometría dinámica. De modo general, en cuanto a los aportes para los estudiantes, luego de haber realizado este trabajo final de regularización, ellos pudieron reconocer la importancia de las condiciones al definir un objeto. Y por otra parte, en lo que refiere a mi formación, en cuanto a mi formación profesional, este tipo de trabajos me permite madurar nociones y conceptos, al mismo tiempo que me posibilita expandir la mirada de los temas desarrollados, explorar propiedades con fundamentación teórica en mente la utilización del software de GeoGebra, y además enriquece mi formación pedagógica en cuanto a la enseñanza de poliedros, la libertad de poder experimentar mediante habilidades manuales y el ingreso de tecnologías digitales que permiten una mejor interiorización de los conceptos matemáticos que son trabajados. Luego de haber realizado esta inscripción en docencia, se considera preciso entonces realizar una profundización de los contenidos y proponer un análisis acentuado en el desarrollo práctico que involucra necesariamente la apropiación de conceptos, en donde se recurre a la observación de una diversidad de ejemplos y de no ejemplos
para la formación de una imagen coherente del concepto involucrado. De esta manera, al momento de enseñar el tema en cuestión, que es la tarea propia de un profesor, se llevará a cabo un abordaje más sólido, proporcionando a los alumnos unos modos de aprender que favorezcan la adquisición e interiorización de los temas trabajados. Bueno, muchas gracias.